Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo webinar de Managed Engine Latam. Yo soy Paola Quiroga, Marketing Analyst, y les cuento que hoy vamos a estar hablando acerca de cómo asegurar el cumplimiento normativo en Active Directory y Microsoft 365. No olviden que esta sesión está siendo grabada y próximamente la vamos a compartir en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan verla cuando finalicemos el webinar. Además, se las estaremos enviando a través del correo electrónico en el que se inscribieron a esta sesión para que puedan también consultarla y les estaremos enviando la presentación. Por favor, no olviden dejar todas sus preguntas en el chat que aparece al costado derecho con el signo de interrogación, porque al final estaremos resolviendo todas esas dudas que tengan. Y bueno, sin más preámbulos, yo le voy a dar paso a Oscar Gualteros. Él es Strategic Account Manager de Managed Engine Latam y él va a estar acompañándonos en todo el desarrollo del tema del día de hoy. Bienvenido, Oscar. Hola Paola, muy buenos días para todos los asistentes. Y bueno, primero agradecerles por el espacio de este webinar y esperamos que por medio de este webinar puedan aterrizar un poco más el alcance y cómo por lo menos nuestras soluciones desde Managed Engine les permite empezar a gestionar los entornos, los diferentes entornos híbridos, on-premise o cloud en sus organizaciones. ¿Listo? Entonces, como lo mencionábamos, hoy vamos a hablar de menos riesgo, más control y cómo podemos por medio de nuestra solución de AD Manager Plus alinearnos al cumplimiento normativo. Entonces, sin más, imagínense una mañana en su organización, una mañana de lunes normal, necesitan realizar el aprovisionamiento de diferentes cuentas, de diferentes identidades dentro de su organización. Pero ¿qué pasa? No tenemos una matriz de accesos, no sabemos a qué grupos, a qué perfilamiento debemos seguir para ciertos usuarios. Entonces, dentro de esos 50 ingresos que tenemos, vamos a agregarlos como es de afán, como es urgente la creación de estas 50 identidades, vamos a agregarlos a los diferentes grupos para que puedan tener acceso lo más rápido posible. ¿Listo? Entonces, imagínense esa creación, esa transferencia de información dentro de las identidades y vamos a hacerlo rápidamente. No tenemos ningún tipo de apoyo de ninguna solución, entonces vamos a hacerlo de forma manual o vamos a apoyarnos de algún script de PowerShell. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ejecutar comandos para agregar estos usuarios en todos los grupos que encontremos para que puedan estar listos lo antes posible. ¿Listo? Entonces, como lo mencionábamos, nos toca de forma manual, que es lo típico que hacemos en directorio activo con clic derecho, nuevo usuario, y de ahí empezar con todo el proceso de scripts y demás para migrar este usuario a Microsoft 365, esperar a que se migre, después el tema del aprovisionamiento, del licenciamiento y demás. ¿Listo? Entonces, la realidad del proceso manual, claramente vamos a tener un riesgo operativo. Primero, no vamos a saber a dónde estamos agregando un usuario, no tenemos una matriz de accesos, no tenemos unos lineamientos claros, ¿cierto? Para empezar a gestionar estos usuarios. Entonces, claramente dentro de esto, esta tarea es tediosa de realizar. Imagínense 50 usuarios o 100 usuarios en los que ustedes tienen que clic derecho, nuevo usuario, poner todos los nombres, el apellido, a qué grupos, qué membresías de grupo va a tener, también a qué área, qué departamento, qué unidad organizativa, qué oficina, qué compañía y empezar a llenar toda esta información de manera manual. Claramente, la tipificación podemos llegar a tener algún tipo de error, entonces vamos a perder la estandarización de nuestro directorio activo. ¿Listo? Por eso acá tenemos somos propensos a los diferentes errores de tipificación y demás. Y claramente, recursos humanos no nos va a esperar de pronto a una semana que podamos crear los usuarios.
sino que esto se necesita urgente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros desde AD Manager podemos empezar a gestionar todo el ciclo de vida de una identidad? Ahora imagínense qué es el ciclo de vida de una identidad, donde una identidad se necesita para, no sé, el área de ingeniería, de finanzas, recursos humanos y demás, y cómo esta identidad necesita ser creada dentro de nuestro entorno, cómo esta identidad necesita diferentes accesos para diferentes aplicaciones, para diferentes servicios dentro de nuestra organización. También necesita un buzón de correo electrónico, necesita un licenciamiento, ya sea de Microsoft, de Google, o de los diferentes directorios activos que existen hoy en día. Entonces, imagínense en ese ciclo de vida que tenemos que seguir de una identidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a gestionar este ciclo de vida desde AD Manager? Primero, tenemos algo que es la gestión masiva de los usuarios. Esta gestión masiva de los usuarios nos permite empezar a parametrizar diferentes usuarios, ya sea cargados por medio de un CSV o la integración, por ejemplo, con una aplicación, con una base de datos, y empezar a cargar, no sé, 100 usuarios, 80 usuarios, 100, 500 usuarios, los que sean, y empezar a realizar la creación o modificación de estas identidades. ¿Listo? Segundo, también vamos a tener plantillas inteligentes. Estas plantillas inteligentes nos van a permitir parametrizar toda la información de la identidad. Por ejemplo, para qué unidad organizativa va, qué oficina, qué departamento va este usuario, también qué licenciamiento necesita. Entonces, vamos a llenar toda la información referente a directorio activo y Microsoft 365 para que la plantilla reconozca estos valores y empiece con la creación. Igualmente, ¿por qué lo llamamos plantillas inteligentes? Desde acá nosotros también podemos gestionar algo que es las reglas y condiciones. Entonces, con base en estas reglas y condiciones nos vamos a asegurar de que todos los usuarios queden debidamente perfilados con base a las instrucciones que nosotros le demos a la plantilla. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos como resultado después de la gestión masiva de los usuarios? ¿Qué tenemos como resultado después de la parametrización y creación de los usuarios por medio de estas plantillas inteligentes? Tenemos un cumplimiento de un SLA al 100%, tenemos también la eliminación de tareas operativas y claramente vamos a enfocarnos en el proyecto de valor, que en este caso es primeramente gestionar las identidades, y con base en esto, aunque no nos demos cuenta, estamos fortaleciendo una postura de seguridad dentro de nuestra organización, ya que no estamos dando privilegios de más, no nos estamos excediendo con los diferentes atributos o accesos que pueden tener un usuario, y empezamos a asegurar ese eslabón más débil que tenemos dentro de nuestras organizaciones, que son los usuarios. Porque a nivel de seguridad, el eslabón más débil somos los usuarios. ¿Listo? Igualmente no olviden que tenemos un apartado de preguntas. Pueden ir realizando todas sus preguntas en este apartado y al finalizar vamos a ir resolviéndolos. ¿Listo? Entonces, recordemos que desde nuestra solución vamos a tener la opción de realizar la creación de los usuarios por medio, por ejemplo, en este caso, de un archivo CSV, o también por medio, como les decía ahorita, de integración con aplicaciones o bases de datos y demás. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la creación de estos 50 usuarios que hablábamos hace un momento, y claramente todos los usuarios no van para la misma unidad organizativa, no tienen los mismos accesos, porque yo no le puedo dar el acceso de una persona de ventas, el mismo acceso de una persona de soporte de TI, ¿cierto? Son permisos totalmente diferentes. Ahí es donde nosotros empezamos a encontrar estos problemas de permisos, porque muchas veces, como estamos corriendo, como estamos haciendo las cosas de afán y no tenemos el apoyo como es el de AD Manager Plus,
empezamos a equivocarnos, a dar esos permisos de más, empezamos a dar accesos de más a estos usuarios y la persona por allá de finanzas termina teniendo un permiso de domain admin dentro de nuestra solución. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos acá, por medio de nuestra solución, empezar a gestionar todo esto? Como les decía, nosotros desde la solución tenemos algo que es nuestra matriz de acceso, que podemos empezar a poblar esta información dentro de nuestra solución para que la herramienta se encargue de absolutamente todo. Como podemos ver, esta es nuestra solución de AD Manager Plus. Aquí vamos a empezar a gestionar todo lo que es el ciclo de vida de las identidades, donde tenemos más que las identidades de cualquier objeto que resida dentro de nuestro directorio activo. ¿Listo? Entonces, acá tenemos la administración, tenemos reportería, tenemos un apartado de gestión sobre Microsoft 365, tenemos un apartado muy importante que es el de gobernanza, que es donde nosotros vamos a empezar a realizar escaneos de seguridad con respecto a nuestras identidades, nuestros objetos que residen en directorio activo y en Microsoft 365. Esta normativa es la NIST SP 800-30 que nos permite, con base en esta normativa, realizar ese escaneo de seguridad para fortalecer nuestra postura de seguridad y empezar a tomar decisiones con respecto a usuarios que de pronto son privilegiados y se encuentran inactivos, a usuarios de pronto que no hemos realizado la limpieza de nuestro directorio activo y están por ahí sueltos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros, por medio de reglas y condiciones, podemos asegurarnos que vamos a cumplir de accesos de nuestra organización? Entonces, aquí tenemos la creación de los usuarios. Como les decía, podemos realizar la gestión de usuarios de forma masiva, simplemente con unos cuantos clics. Entonces, primero, ¿qué necesitamos? La fuente de información. En este caso vamos a utilizar como fuente de información un archivo CSV. Claramente necesitamos parametrizar nuestra plantilla. En esta plantilla es lo que les mencionaba, donde vamos a empezar a ajustar los diferentes atributos, accesos, unidades organizativas, grupos de acceso para estos usuarios y empezar a alinearnos a normativas de cumplimiento y asegurar nuestras identidades. ¿Listo? Entonces, seleccionamos nuestra plantilla, vamos a cargar los usuarios. En este caso vamos a cargar 40 usuarios y se van a dar cuenta lo rápido que es crear 40 usuarios. Entonces, aquí, antes de realizar la creación de los usuarios, la herramienta nos ayuda a importar los usuarios y a tener una visual rápida de qué es lo que vamos a gestionar. Esto, recordemos lo que lo estamos haciendo de forma manual, entre comillas, dentro de la solución. Ya ahorita más adelante vamos a ver cómo este proceso también se puede automatizar. Ya no tenemos que hacer clics, sino simplemente parametrizar una automatización y con base en esto vamos a empezar a ver que la herramienta se encarga de todo. No tardó ni siquiera un minuto y ya nos da el resultado de la operación. Entonces, que todos estos usuarios fueron creados con éxito, nos dice que fueron asignados a diferentes unidades organizativas de acuerdo a los perfiles que nosotros estamos cargando dentro de este archivo. Y ahora lo más importante, ¿cómo vemos esta información en tiempo real en nuestro directorio activo? Entonces, en este caso, actualizamos el directorio activo e inmediato empezamos a ver los usuarios que iban para la unidad organizativa de contabilidad, los usuarios que van para la gerencia, los usuarios que van para nuestra área de tecnología, los usuarios que van para talento humano, cómo empezaron a asignarse inmediatamente dentro de sus unidades organizativas respectivas. Entonces, con esto estamos empezando a aplicar lo que es una creación responsable, cómo nosotros nos estamos
asegurando de que efectivamente estamos poblando nuestro directorio activo de manera correcta, cómo estamos cumpliendo las buenas prácticas del directorio activo. ¿Listo? Entonces, recordemos que nuestra solución también tiene una serie de opciones para realizar todo el tema de la automatización y orquestación dentro de nuestro entorno. Todo lo que nosotros necesitemos realizar lo podemos automatizar. ¿Listo? Entonces, imagínense en día a día qué es lo que ustedes hacen principalmente. Deshabilitar usuarios, mover cuentas a unidades organizativas en cuarentena porque algún usuario salió de la organización y necesitamos mover este usuario de unidad organizativa, ¿correcto? Entonces, también cómo podemos limpiar los grupos automáticamente, ¿cierto? Por ejemplo, si un usuario se va de nuestra organización, necesitamos empezar a quitarle las diferentes membresías. Entonces, por ejemplo, tenemos la membresía de SAP, la membresía de AS400, esos grupos que residen en directorio activo, pero que necesitamos empezar a retirar. ¿Listo? Esto es lo que nosotros normalmente realizamos en el día a día. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros podemos automatizar toda esta gestión? Estos solamente son 4 puntos de todo el mundo de automatizaciones y orquestaciones que podemos llegar a tener con nuestra solución. Entonces, acá nosotros vamos a automatizar lo que les mencionaba hace un momento. ¿Cómo podemos automatizar la creación de los usuarios? Si se dan cuenta, acá todas las unidades organizativas de nuevo se encuentran totalmente vacías. Contabilidad, gerencia, TI, talento humano, tesorería, todas estas unidades organizativas vacías. Necesitamos realizar la creación de los usuarios, pero ya necesitamos liberarnos de esta responsabilidad diaria, del día a día. Entonces, ¿cómo nosotros podemos automatizar esto? Simplemente es decirle a la herramienta cuál es el objetivo, qué es lo que yo quiero realizar hoy, ya sea crear usuarios, deshabilitar usuarios, mover usuarios, asignar incluso licenciamiento en Microsoft 365, incluso darle permisos de acceso sobre algunas rutas compartidas donde necesitamos que algunos usuarios tengan acceso. Entonces, simplemente con el objetivo claro, vamos a plasmar esto en una automatización. ¿Listo? Y vamos a permitirle a la herramienta que nos ayude con el día a día. Acá ejecutación, vemos que se empieza a ejecutar la automatización de creación de los usuarios. Acá vamos a ver en dónde se encuentra ubicado el archivo de donde la herramienta está tomando esta información. Y acá por último ya la herramienta nos dice, listo, realicé de nuevo la creación de, en este caso, de 40 usuarios. Ya están disponibles para ser usados en las unidades organizativas correspondientes en directorio activo. ¿Listo? Y acá también vamos a tener algo muy importante y es que en este apartado, si ven una hojita, vamos a tener la posibilidad de acceder a la información que la herramienta creó. ¿Listo? Ahora, vamos a ver, acá nos asigna un ID a la ejecución de esta automatización. Entonces, AD Manager también tiene la opción de anclar, por ejemplo, en este caso, estas automatizaciones a flujos de trabajo, que estos flujos de trabajo pasen con una serie de revisiones y aprobaciones antes de ser ejecutada. ¿Listo? Entonces, en este caso, la herramienta asigna un ID único para la ejecución de esta automatización. Al ingresar a la automatización, a los detalles que les mencionaba hace un momento, nos dice, listo, la creación de los usuarios fue totalmente exitosa y nos va a empezar a mencionar para las diferentes unidades organizativas a las cuales fueron dirigidas estas personas. Y como les mencionaba hace un segundo, esta información la tenemos en tiempo real. Una vez actualicemos, ¿cierto? Vamos a empezar a encontrar toda esta información inmediatamente en sus respectivas unidades organizativas. ¿Listo?
Ahora bien, nosotros al administrar directorio activo, en toda organización hay altas, hay bajas, pero también esas altas y bajas nos influyen a nosotros, ¿cierto? También esas altas y bajas nos afectan a nosotros como TI. Entonces, hoy tenemos un equipo de 4 personas que gestiona normalmente el directorio activo. Pero ¿qué pasa? Por algún motivo, de estas 4 personas tuvieron que irse 2 y tuvimos que incluir a unos ingenieros junior, pero que no tienen la experiencia de gestión del directorio activo, que no tienen la experiencia de gestión con la solución de AD Manager Plus. Ahí es donde nosotros como Manage Engine, como Soho, empezamos a tener en cuenta todas las problemáticas, todo este tipo de convenientes que tienen los diferentes usuarios en el día a día, y con base en esto implementamos nuestra inteligencia artificial. Ayúdenos ustedes con los cambios con cambios accidentales, ¿cierto? También una exposición de datos sensibles. Estos ingenieros junior no tienen de pronto no tienen clara una política de la organización con respecto a toda la información que tiene nuestra organización, y claramente esto va a corregir esta serie de brechas de seguridad que tenemos dentro de nuestro entorno. Entonces, como les mencionaba, nuestra solución tiene una inteligencia artificial que es desarrollada propiamente por nosotros, que se llama CIA. ¿Listo? Entonces, esta inteligencia artificial nos permite empezar a consultar temas en el directorio activo o incluso llegar a tener gestión. De manera totalmente natural, podemos decirle a CIA, CIA, muéstrame todos los usuarios que se encuentran deshabilitados, y nos va a listar todos los usuarios deshabilitados en una consulta rápida que realiza el directorio activo, una consulta en tiempo real, claramente. Como les mencionaba, CIA, nuestra inteligencia artificial, nos permite por medio del lenguaje natural empezar a realizar consultas rápidas al directorio activo, que estas consultas nos van a permitir que nuestros ingenieros junior tengan un onboarding un poco más práctico y un poco más rápido a nuestra organización. ¿Listo? Entonces acá le podemos decir, sí, muéstrame todos los usuarios deshabilitados, y en tiempo real va a ir a consultar todo el directorio activo y a mostrarnos todos los usuarios deshabilitados. ¿Listo? Igualmente le podemos decir cuántas cuentas inactivas hay desde hace 90 días, y si ya va a ir a realizar toda la respectiva validación dentro del directorio activo y va a traernos todo el listado de usuarios que no se han conectado hace 90 días a nuestro directorio activo. O también podemos llegar a tener un tipo de gestión. En este caso, le podemos decir así a cuándo fue el último inicio de sesión del usuario Oscar Gualteros y de Paola Quiroga en este caso, ¿cierto? O también puedo decirle así a CIA, cambia la contraseña de Paola.Quiroga, ¿cierto? Entonces, tenemos una serie de beneficios clave como administradores, y que podemos en este caso utilizar ya sea para una acción rápida, o en este caso también para ser delegado a nuestro equipo junior, y tener en cuenta que nada de esto, no vamos a tener una intervención con scripts, no tenemos que conocer en este caso, por ejemplo, cómo buscar la reportería en directorio activo, no tenemos que ir a buscar nada en directorio activo, no tenemos que ejecutar algún script para consultar esta información, sino que solo le decimos con lenguaje natural hacia lo que necesitamos ver. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuál es el proceso que nosotros seguimos para todo este tema de la validación por medio de CIA, entre CIA y nuestro directorio activo? Entonces, imagínense lo que hablábamos hace un momento, y es una consulta natural, lo que les mencionaba hace un momento.
como nosotros le decimos, oye, Sia, muéstrame hace cuánto no se conecta, por ejemplo, Paola Quiroga, ¿cierto? Entonces, nosotros como administrador junior o parte de nuestro equipo junior genera esta consulta a nuestra herramienta de AD Manager Plus, a Sia, y la herramienta empieza a interpretar, analizar, pero esto rápidamente, lo que nos consultó este ingeniero junior. ¿Listo? De ahí pasamos con un procesamiento seguro. Entonces, con CIA empezamos a realizar por medio de un motor de reportes, empezamos a procesar toda la solicitud. Bueno, cuáles son los usuarios, los listamos, relacionamos la información que nos están solicitando y claramente ahí está, este acceso a CIA es de manera controlada. ¿Listo? Siempre tener en cuenta que AD Manager gestiona o administra el directorio activo de manera responsable por medio de una delegación no invasiva y granular. ¿Listo? Entonces, acá podemos empezar a realizar una consulta al directorio activo y empezar a tomar las acciones que nos pidió este ingeniero junior o en este caso nuestro administrador. Y por último, claramente tenemos la entrega del resultado. Nos da el reporte o nos menciona, listo, ya cambié esta contraseña, ya, ya te traje, por ejemplo, los 90 usuarios o los 100 usuarios que nos han conectado en los últimos 3 meses, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, acá podemos ver un listado de lo que hace CIA. Consultar información de forma controlada, podemos generar reportes automáticos, podemos, por ejemplo, habilitar o deshabilitar una cuenta de usuario, también podemos realizar el restablecimiento de contraseñas. Entonces, si se dan cuenta, no es solamente reportería, consultas, sino que también podemos llegar a tener algún tipo de gestión sobre el directorio activo, que en este caso pues es algo tampoco no invasivo, como una deshabilitación o una habilitación o un reseteo de contraseña. Ahora, también tenemos que tener en cuenta qué es lo que no ejecuta CIA. En este caso, no podemos ejecutar cambios en directorio activo sin confirmación. Tampoco podemos modificar objetos, usuarios o grupos. En este caso, ya eso lo podemos dejar en manos de un administrador senior. Tampoco podemos saltarnos los roles de delegación y no podemos claramente exponer datos fuera del alcance permitido. Entonces tenemos en cuenta o debemos tener en cuenta cuál es ese alcance que podemos tener por medio de sí y qué es lo que definitivamente hasta el momento no podemos realizar. ¿Listo? Ahora, en este caso tenemos un administrador junior más productivo en directorio activo. Claramente nos ayuda a tener un entorno más seguro. Entonces, primero, tenemos un 100% de consultas sin privilegios a estos administradores junior y que toda esta información es obtenida sin otorgar ningún tipo de acceso al directorio activo. Seguimos controlando todo desde nuestra consola de AD Manager Plus sin darle ningún tipo de acceso delegado a este ingeniero junior. Entonces, acá podemos llegar a tener consultas mucho más rápidas y tenemos la respuesta inmediata en lenguaje natural sin curvas de aprendizaje o, por ejemplo, conocer de PowerShell. Tenemos 0 cambios accidentales. El ingeniero junior no se equivocó, nos ayudó aprovisionándonos la información que estamos solicitándole. Y acá, por ejemplo, no tuvimos ningún tipo de eliminación o modificación accidental, ya que este ingeniero junior como tal no tiene ningún tipo de gestión sobre AD Manager o sobre el directorio activo, sino que únicamente está ingresando a la solución para realizar esta serie de intervenciones por medio de CIA. ¿Listo? Entonces tenemos acá, para empezar, 0 cambios accidentales y tenemos reportes instantáneos, tenemos informes operativos generados automáticamente y listos para compartir. Y claramente tenemos una menor dependencia de los senior. Entonces, este usuario
junior va a tener que necesitar un poco menos a este ingeniero senior mientras realiza esta curva de aprendizaje y esta intervención por medio de nuestra solución. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esto en tiempo real? Permítanme un segundo. ¿Cómo podemos ver esto en tiempo real? Le decimos así aquí, por ejemplo, modifica, habilita el usuario de Santiago Arias y acá, como les decía, sí empieza de una vez a trabajar con la intervención de este usuario y en este caso nos menciona que listo, que la cuenta de Santiago ya se encuentra totalmente habilitada. Entonces, como podemos ver, el lenguaje que podemos utilizar con CIA es bastante natural. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer la prueba con el usuario de Santiago para deshabilitarlo y simplemente le decimos CIA, deshabilita la cuenta de usuario de Santiago y acá ya nos arroja el mensaje de que listo, esto ya fue ejecutado y si podemos ver el cambio fue realizado instantáneamente en nuestro directorio activo. Entonces, era lo que veíamos hace un momento, no vamos a tener este tipo de intervención de los senior para, para algún tipo de gestión dentro del directorio activo, sino que en este caso CIA nos permite tener esta gestión. Por ejemplo, acá también le estamos diciendo a CIA desbloquea la cuenta de usuario de Camilo Tobar. Y acá CIA lo gestiona, valida en su motor de búsqueda y inmediatamente nos provee el resultado. Entonces, listo, nos dice que la cuenta de Camilo fue desbloqueada. Listo, vamos y la consultamos inmediatamente en el directorio activo y como podemos ver ya no se encuentra bloqueada. Listo, entonces todo esto es la que podemos empezar a solicitarle. En este caso también le podemos decir, dale un reset a la contraseña de Camilo Buitrago, ¿cierto? Entonces, CIA también se encarga de realizar esta gestión en nuestro directorio activo. Acá nos realiza una consulta, nosotros podemos realizar la confirmación de que queremos realizar el reseteo de contraseña y listo. Entonces, como podemos ver, esta solución, este alcance dentro de CIA nos va a permitir tener menos errores dentro de nuestro directorio activo. Vamos a poder asegurar nuestra postura de seguridad con estos usuarios junior que están ingresando a nuestra organización y que de pronto en algún momento pueden llegar a generar algún tipo de accidente dentro de nuestra organización. ¿Listo? Ahora viene la parte seria, por decirlo así, que es donde podemos ver qué podemos hacer, ¿cierto? Que esta es la consulta que debemos hacernos el día de hoy sin nuestra solución ID Manager. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer después de que llega ID Manager Plus a nuestra organización para controlar los accesos otorgados? Entonces, imagínense en la historia un antes y un después, ¿cierto? Entonces, imagínense que, listo, ya instalamos la herramienta, ya tenemos la herramienta dentro de nuestra organización, ya podemos empezar a gestionar los usuarios, podemos empezar a gestionar los perfiles de estos usuarios, podemos realizar la creación masiva, la automatización, la gobernanza, ver cómo estamos en una postura de seguridad que nos menciona en el directorio activo, pero ¿qué pasa con lo que ya existía? ¿Qué pasa con lo que ya estaba? ¿Qué pasa con esos usuarios que es el usuario de finanzas, pero sigue teniendo permisos de incluso de domain admin? ¿O qué pasa con esos usuarios que no deberían tener acceso a aplicaciones de negocio y por antes, ¿cierto? Que lo gestionábamos de manera manual, que lo hacíamos rápido, que lo hacíamos de afán, que lo hacíamos por medio, por ejemplo, también de scripts. ¿Cómo nosotros podemos empezar a controlar ese tipo de accesos que ya fueron otorgados, que ya existen en nuestra organización? Entonces, ahí es donde podemos nosotros empezar a trabajar
con nuestras campañas de certificación. Esto va muy de la mano con lo que hablábamos hace un momento de la gobernanza, ¿listo? Que incluso están dentro del mismo módulo, porque a la final este control de accesos que vamos a empezar a implementar dentro de nuestras soluciones nos permiten empezar a tener esa gobernanza dentro de nuestras identidades críticas, dentro de nuestras identidades estándar, porque no porque sean estándar quiere decir que nos vamos a descuidar con ellas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar o cómo se compone en este sentido las campañas de certificación para la accesibilidad? Primero, tenemos estas campañas de certificación en las cuales nosotros podemos auditar todo, digámoslo así, lo que ya está, lo que ya existe, ¿cierto? Entonces, todos esos permisos que ya fueron heredados, todos esos roles dentro de Microsoft 365 que ya fueron heredados, todos esos roles dentro de todos esos accesos, ¿cierto? A esas rutas compartidas dentro de servidores de archivos a los cuales ya tienen acceso esas personas, ¿cierto? Pero es el antes del AD Manager Plus. Entonces, podemos primero realizar la gestión de las campañas de certificación y de ahí también vamos a contar con un certificador. Pero ¿quién es este certificador? Básicamente es un usuario al cual nosotros le vamos a delegar esta gestión, un usuario de TI que va a tener el acceso a nuestra solución. ¿Para qué? Para que esta persona empiece a gestionar las campañas de certificación, para que empiece a solicitar la información. Bueno, mencióneme por qué usted necesita el acceso a esta aplicación, porque usted necesita el acceso a este grupo del directorio activo, porque usted necesita el acceso a este rol dentro de Microsoft 365, porque usted necesita acceso a esta ruta compartida donde reside información confidencial de la organización. Entonces, ahí es donde esta persona empieza a solicitar la información y a evaluarla, ¿listo? Y empezamos a ver los permisos, ¿cierto? Bueno, cuáles son los diferentes accesos que tenemos, cuáles son los diferentes permisos que residen en nuestro entorno, si es, por ejemplo, 100% del directorio activo, si tenemos una infraestructura híbrida y queremos también ver lo que tenemos en Microsoft 365, o si, por ejemplo, ya queremos empezar a gestionar toda la matriz de accesos, por ejemplo, con respecto a accesos a información confidencial, rutas en servidores de archivo, todo esto lo podemos empezar a auditar, ¿listo? Y tenemos las reglas de certificación, que es donde nosotros podemos configurar y asignar de forma dinámica los certificadores de la campaña de auditoría, ¿cierto? Entonces, donde yo digo, bueno, este certificador se va a encargar de gestionar todos los permisos del directorio activo, grupos, accesos por medio de estos grupos, aplicaciones. También vamos a tener una regla de certificación en donde este certificador se va a encargar de validar todo lo que tenemos en cuanto a roles en Microsoft 365. Y este otro certificador se va a encargar de gestionar todo lo que reside en la información confidencial dentro de nuestros servidores de archivos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para gestionar esta rectificación de accesos? Entonces, tenemos 5 pasos que son bastante sencillos. Entonces, tenemos primer paso, donde vamos a describir los detalles de la campaña. Bueno, entonces, en este caso, creamos la campaña y decimos, esta campaña tiene como objetivo la certificación de grupos en directorio activo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el detalle de esta campaña? ¿Cuál va a ser el alcance de esta campaña? ¿Va a ser Microsoft 365? ¿Va a ser un servidor de archivos? ¿O va a ser un grupo en directorio activo? ¿Listo? De ahí vamos a pasar rápidamente al paso 3. Designamos los certificadores dentro de la campaña de certificación, ¿cierto? Entonces,
como lo mencionábamos hace un momento, de las políticas para las certificaciones, donde un certificador se va a encargar de ciertos aspectos a nivel de nuestro entorno. ¿Listo? Y de ahí pasamos al paso 4, que es donde vamos a configurar los ajustes personalizados de la campaña. Ah, bueno, yo quiero que esta campaña se repita cada mes, o quiero que esta campaña se repita cada 6 meses. Quiero gestionar únicamente algunos grupos, quiero gestionar solamente, no todos los grupos, por ejemplo, privilegiados, sino quiero gestionar 1, 2 y 3. Es donde configuramos y priorizamos, por decirlo así, en este momento lo crítico. ¿Listo? Y acá, por último, es donde nosotros vamos a validar lo que hemos ya generado, ¿sí? El resumen de lo que ya configuramos para esta certificación. ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cierto? Y podemos validar rápidamente el informe de todo lo que configuramos. En caso tal, nos podemos devolver y modificar cualquier tipo de cambio que necesitemos. ¿Listo? Ahora bien, de ahí vamos a pasar a todo el proceso de realizar todas las certificaciones. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es este proceso? Un poco más gráfico, ¿cómo se ve este proceso dentro de AD Manager Plus? Entonces, básicamente, tenemos acá el usuario que queremos empezar a certificar, ¿cierto? Y es lo que les mencionaba hace un momento. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta certificación? Entonces, vamos a certificar algún miembro de grupo de un grupo en directorio activo. Lo que les mencionaba, vamos a realizar un tipo de certificación a nivel de rutas de acceso dentro de servidores de archivos, o si queremos realizar la certificación de roles en Microsoft 365. ¿Listo? De ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir toda la información. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar una vez ya generada, vamos a empezar bueno, el certificador me solicitó el datasheet de la aplicación por la cual estamos conectando por medio de un grupo del directorio activo, ¿cierto? Estamos comunicando una aplicación SAP, imaginémonos, y estamos comunicando por medio de ese grupo al directorio activo y demás, ¿cierto? Entonces, el certificador me dice, bueno, dígame por qué usted necesita acceso a esto, por qué usted necesita acceso a un grupo como es Domain Admin. Ahí ya vamos a ver que el certificador le va a solicitar a la persona, por ejemplo, lo que veíamos hace un segundo, y era esta persona de finanzas, ¿por qué tiene acceso a un grupo de Domain Admin? Porque esta persona de recursos humanos tiene permisos de Global Admin, ¿cierto? Y con base en esto el certificador solicita toda la información que va a residir dentro de esta campaña, que va a residir dentro de la herramienta para que en caso tal después la podamos consultar. Y de ahí el certificador lo que hace es empezar a revisar toda la información. Esto cumple, esto no cumple, esto puede seguir así, esto tiene que ser retirado. Por ende, el usuario certificador es quien se va a encargar en este momento de realizar la aprobación o revocar los accesos que ya existen dentro de nuestra organización. Entonces, acá es donde empezamos a configurar lo que ya veníamos haciendo. Puede estar bien, puede estar mal, pero necesitamos rectificar que esta información, que estos accesos efectivamente se encuentran bien parametrizados, o caso contrario, el certificador se va a encargar de realizar esta, valga la redundancia, esta certificación de los diferentes accesos y proceder con la aprobación o a revocar estos accesos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros, por ejemplo, por medio de todo lo que hemos visto el día de hoy en este recuento de los diferentes alcances, en la creación, aprovisionamiento, desaprovisionamiento, automatizaciones, la gestión de los ingenieros junior, cómo nosotros podemos
empezar a alinearnos a las diferentes normativas que residen dentro de AD Manager Plus. Recordemos que nuestra solución cuenta con un apartado específico para el cumplimiento normativo, ¿listo? Entonces, en este caso, nosotros podemos empezar a consumir los diferentes informes, en este caso, por ejemplo, GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos, o por ejemplo HIPAA, que es la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, o SOX, que nos va a permitir prevenir el fraude corporativo. Y digamos que ahí tenemos más normativas, estas son algunas de las que residen dentro de nuestra solución, pero nosotros como organización empezamos a entrar a cada uno de estos informes y empezar bueno, necesito realizar el cambio en este usuario, necesito realizar el cambio en este grupo. La herramienta nos dice paso a paso qué es lo que nosotros debemos corregir dentro de nuestro entorno para empezar a alinearnos a estas diferentes normativas y empezar a asegurar nuestro entorno con base a esta serie de condiciones. ¿Listo? Ahora, vamos a enumerar rápidamente cuáles son los beneficios de la certificación de accesos. Vamos a evitar sanciones, ya que vamos a garantizar el cumplimiento normativo que acabamos de ver hace un momento en la parte superior. Ya vamos a evitar multas y problemas legales. Segundo, vamos a mejorar el nivel de seguridad, ya que vamos a reducir el riesgo de fuga de datos mediante el mantenimiento y controles de acceso adecuados, lo que les mencionaba hace un momento. Vamos a corregir quién tiene acceso o no a toda esa información confidencial que tenemos dentro de nuestros servidores de archivos o en nuestros grupos de directorio activo o también dentro de Microsoft 365. Y con base en esto vamos a fomentar la confianza, vamos a demostrar el compromiso con la seguridad y el cumplimiento normativo, lo que nos va a permitir fomentar la confianza de nuestros clientes y socios. ¿Listo? Ahora vamos a pasar rápidamente con mi compañera Paola, que nos va a ayudar si es que tenemos preguntas y que nos va a ayudar con todo el cierre de este webinar, sin antes agradecerles por este espacio. Claro que sí, Oscar. Muchas gracias por toda la información que nos diste el día de hoy. Te cuento que tenemos algunas preguntas. Por acá nos dicen, ¿por qué CIA responde en inglés? ¿Está disponible para todas las versiones de AD Audit? ¿Hay un límite en la cantidad de tokens de CIA? ¿Se puede instalar API, keys de otros desarrolladores? Entonces, para que nos cuentes, por favor. Sí, en este caso, sí o sí tenemos que asegurar la conexión por medio de OpenAI. Esa va a ser la conexión de CIA para realizar el entendimiento de la solicitud. Ahora bien, en este momento no está disponible en español, pero la herramienta nos entiende en español, ¿listo? Entonces, es por eso que nosotros le hicimos la solicitud en español de, sí, ayúdame habilitando estas cuentas, sí, ayúdame realizando este tipo de reporte. Nos va a responder en inglés, aunque claramente pues el reporte lo podemos ahí descargar o lo podemos ver con respecto a la información que tenemos de los usuarios. Pero sí, nos responde en inglés, pero nosotros le podemos preguntar y solicitar en lenguaje natural en español. Perfecto, Oscar. Y por aquí Javier Méndez nos dice, ¿la IA tiene capacidad de mover el usuario de una unidad organizativa a otra? En este caso todavía no. Hasta el momento estamos primero empezando con todo el tema de reportería, ¿cierto? Entonces podemos preguntarle cualquier tipo de cosa de lo que tenemos en nuestro directorio activo y con respecto a acciones específicas que tenemos actualmente, en este momento únicamente podemos habilitar
o deshabilitar un usuario, podemos desbloquear una cuenta de usuario porque ese usuario de pronto intentó acceder más de 3 veces al recurso y se le bloqueó la cuenta. Entonces desde CIA podemos decirle: CIA, desbloqueame la cuenta de Paola.Quiroga, y nos va a ayudar con el desbloqueo. Y también podemos resetear la contraseña, pero estos 3 factores son los que podemos, estas son las 3 acciones que podemos tener por medio de la solución con respecto a gestión, intervención entre CIA y el directorio activo. Todavía no está disponible el movimiento, pues estamos trabajando en fortalecer a CIA. Perfecto. Y por aquí David Vázquez nos pregunta, otra pregunta relacionada con CIA, si está disponible para AD Manager Standalone o únicamente AD 360. No, también está disponible para Standalone. En este caso, digamos que mostré nuestro ambiente de laboratorio que tenemos con AD 360, pero si lo tienes en Standalone, lo puedes configurar. Únicamente necesitas claramente tener el tema del versionamiento actualizado de la herramienta y realizar la conectividad por medio de OpenAI. Listo. Y Juan Carlos Rocha nos dice, tengo técnicos en mi AD Manager, ¿puedo limitar el acceso a personal para que no tengan acceso a CIA o por defecto estarían para todos? No, hay por lo menos el acceso para CIA, digamos que no está delimitado a un técnico, ¿cierto? El técnico lo puede ver, lo puede gestionar, pero en este caso es que tengas en cuenta que no vamos a tener esos errores accidentales, porque en este momento tú no le puedes decir a CIA elimina un usuario, ¿cierto? Entonces no vamos a tener ese tipo de eliminaciones accidentales. Ahora bien, lo que puedes ya de pronto empezar a definir con respecto a alcances es dentro de la delegación de estos usuarios. Si quieres delimitarlo, bueno, no, que este usuario únicamente tenga acceso a la reportería y demás, ya lo puedes ver por ese lado. Pero en cuanto a CIA, sí estaría ahí disponible para todos a nivel de reportería y demás. Genial. Y Javier Rojas nos dice, ¿esta solución es solo cloud o también funciona on-premise? No, esta solución es 100% on-premise. AD Manager es 100% on-premise, AD 360 es 100% on-premise. Ya para gestión dentro de un directorio activo SaaS, entendamos que en este caso nosotros, por medio de estas soluciones, queremos atender una infraestructura on-premise o híbrida. ¿Listo? Y nos podemos integrar a un directorio activo siempre y cuando exista un controlador de dominio en infraestructura IaaS. ¿Listo? Entonces, esto es 100% on-premise y atendemos una infraestructura on-premise e híbrida. ¿Listo? Ya, por ejemplo, para estas nuevas organizaciones que, no sé, que nacen siendo SaaS o que se migran 100% a lo cloud, tenemos otras herramientas como puede ser un Identity 360 que ya atiende una infraestructura 100% cloud y que desde ahí también podemos gestionar todo el ciclo de vida de las identidades. Bueno, y ya para ir finalizando con las preguntas, nos comentan qué capacidades de integrar esta herramienta con M365 tenemos. Claro que sí, era lo que mencionaba al inicio del webinar, y es que nosotros podemos integrarnos con directorio activo on-premise y con Microsoft 365. No porque sea una solución on-premise, quiere decir que no nos podemos integrar con el tenant de Microsoft 365. De hecho, está la integración totalmente nativa y fácil de usar, que es la misma forma como integramos al directorio activo. Solamente necesitamos un usuario y una contraseña del Global Admin y claramente ya vamos a tener ahí la integración. Desde AD Manager tenemos un módulo específico para Microsoft 365 donde podemos crear usuarios, podemos gestionar licenciamiento, grupos, contactos, calendarios. También tenemos reportería de esto mismo y con las automatizaciones podemos realizar cualquier tipo de gestión dentro de Microsoft 365.
Listo, y ya una última pregunta. Yolanda nos pregunta, yo tengo una duda, ¿cuál sería el beneficio de AD Management versus implementar un AD nativo? Ok, ¿qué pasa? Directorio activo es una herramienta nativa, ¿cierto? Tú no tienes ningún tipo de ayuda dentro del directorio activo. Para empezar, no tienes reportería, ¿cierto? No tienes visibilidad de absolutamente nada, ¿cierto? Con respecto a, por ejemplo, un usuario que lleve más de 5 años y conectarse a la organización, sino que tienes que entrar uno por uno de cada usuario y empezar a entrar de forma avanzada, ¿cierto? En las configuraciones avanzadas, entrar a los atributos de ese usuario y empezar a consultar cuándo fue la última vez que se conectó. La forma de administración propia y nativa del directorio activo es bastante limitada, ¿cierto? Entonces, recordemos que AD Manager no reemplaza el directorio activo. AD Manager gestiona el directorio activo de otra forma, ¿cierto? Ya donde tenemos automatizaciones, delegación, gobernanza y demás. Pero sí o sí necesitamos un directorio activo para funcionar. AD Manager no gestiona la autenticación, la autorización. Eso lo sigue gestionando el directorio activo local, pero nosotros nos integramos a él para realizar todo lo que vimos durante este webinar. Genial, Oscar, muchísimas gracias. Y bueno, antes de finalizar, sé que nos pasamos un poquito del tiempo, pero yo quiero invitarlos para los próximos eventos. Entonces les cuento que la próxima semana a esta misma hora tendremos otro webinar acerca de ciberseguridad predictiva, cómo la IA anticipa ataques antes de que ocurran. Entonces los esperamos el próximo miércoles a las 10 a.m. hora Colombia. Acá les dejo el código QR para que puedan inscribirse. Igualmente les vamos a estar compartiendo la presentación para que puedan hacer la respectiva inscripción. Y también tendremos el 15 de julio otro webinar acerca de la cuenta regresiva para prepararse para los certificados SSL, TLS de 47 días. Como saben, estos certificados va a llegar un momento en el que van a disminuir a 47 días. Entonces aquí les vamos a estar contando cómo va a ser ese cambio para poder llegar a este tiempo. Entonces les dejo el código QR para que puedan inscribirse. Y también para las personas que están en Nicaragua tendremos nuestra ITCon. Recuerden que este va a ser un espacio donde podrán hablar con nuestros expertos, compartir todas sus inquietudes, conocer acerca de las novedades de las herramientas de Managed Engine y vamos a estar el 25 de junio en el Hotel Crowny Plaza de Managua. Igualmente, también vamos a estar en República Dominicana con nuestra ITCon. Estaremos en Santiago de los Caballeros el 30 de junio y en Santo Domingo el 2 de julio para que puedan acompañarnos. Y bueno, ya para finalizar, les dejo aquí nuestras redes sociales. No olviden que estamos en todas. Compartimos contenido todos los días acerca de las novedades de Managed Engine, contenido de tendencia y también en nuestra página web compartimos blogs todos los días, incluso los fines de semana, para que ustedes estén informados acerca de tecnología. Entonces, no siendo más por el día de hoy, les agradecemos muchísimo por su tiempo. Muchas gracias también por la paciencia con algunas intermitencias que tuvimos en la red. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.